Bienvenidos al episodio especial de Todo está bien, o tal vez no todo está tan bien, pero en esta ocasión sí queremos que esté bien porque vamos a cerrar este ciclo de la vejez con un libro que se llama Four Last Songs. Este libro, como la mayoría de las cosas que pasaron en este mes, fue una recomendación mía que, bueno, ya explicaré como por qué. Es un libro que yo pensaba que era bueno para redondear la vejez. Habla como de cuatro compositores en sus últimos años y qué fue lo que hicieron, cómo se enfrentaron a estos retos creativos y sus propias limitaciones físicas. Pero antes de que hable más al respecto y de quién es la autora, Emilio, ¿cuál fue tu experiencia con este libro? Vamos a dejar las cosas muy claras. Vamos primero que nada a saludar a todo este bello público que nos escucha y a todos los que ya han escuchado este podcast para seguir las recomendaciones de libros, de películas. Yo en lo personal quiero pedirles una disculpa por... Quiero... De todas las Eh, películas anteriores. no. Las películas estuvieron bien, eh. O sea, la verdad, temas fuertes, sí, un tema difícil para mucha gente, yo creo. Pero el libro quiero dejar claro que varias cosas, ¿no? Primero que nada, este es un podcast que los que lo están escuchando sin esta tecnología de inteligencia artificial, pues es claramente un podcast en español y este libro pues no tenía traducción al español. Entonces, pues ya vamos un poco mal, ¿no? Ahora, creo que era un buen libro. Yo leí la introducción. Lo voy a hacer totalmente sincero. Leí la introducción. La introducción era muy interesante. Y, Mm, y, y sí la leí de corrido, de hecho. O sea, dije, bueno, va. Y ya lo leí el primer capítulo. Y ahí dije, este libro no es para mí. Y ya, hacen mención de muchos músicos y de sí. muchas óperas. Y yo creo que al final del día, cuando no eres culto en ese sentido, no tengo conocimiento de mucho de eso, pues la verdad es que estaba perdido. Y ya, no lo voy a negar, es un libro que nos va a contar Flavio de qué va, porque yo me di por rendido, no logré. Pido disculpas a todo. Tache guarache para Emilio, pero bueno, no, te entiendo. Al final, por eso es que decidimos hacer un ciclo de óperas el próximo Sí, mes. Estilo, no, pero sí, entiendo. Entiendo, creo que sí, yo también mientras lo fui leyendo dije, tal vez sí me pasé un poco, creo que sí fui muy lejos esta vez. Pero bueno, trataré de hacerlo un poco más comprensible para ustedes. Creo que algo que a mí me gustó de este libro, o sea, para empezar tampoco sé nada de ópera, pero lo que me llamó más la atención es eh, la autora, que yo la conocía desde antes, y tal vez debía haber previsto, por lo que había leído de ella, que iba a ser medio denso, pero honestamente creo que me cae muy bien esa autora, particularmente porque en general la autora es Linda Hodgson y su esposo Michael Hodgson, ¿no? Su esposo de hecho es el compositor, músico, él tiene más el background de pues música clásica. Y ella se enfoca mucho en teoría literaria. De hecho, ella da clases en Canadá de literatura comparada. En algún momento, así, fun fact, yo consideré estudiar una maestría allá, pero luego dije, creo que no hay opciones de beca y tendría que pagármela, entonces no, Mm. tengo, primero tengo que lograrlo el FIRE, que fue de lo que hablamos el episodio pasado, En el episodio entonces, pasado, pero no he llegado ahí, entonces pues no pude tomar sus clases, pero bueno, ella sigue viva, pero habla mucho de esta cuestión, ajá, de la literatura comparada, la comparación de la literatura de distintas culturas, que es básicamente lo que se dedican, ¿no? Antes era muy, una de las carreras como muy llamativas, principalmente en los 60, 70, como que empezó mucho este movimiento de rescatar lo que era literatura de otros países que antes no se pensaba que eran tan literarios, ¿no? Porque como hemos hablado muchas veces aquí, el cuerpo más grande de literatura está compuesto por hombres blancos. Entonces, como que empezó a haber mucho de esta escuela literaria que comparaba distintas literaturas y empezaban a rescatar lo que tenían en común, ¿no? Pero bueno, ya más adelante la literatura comparada se volvió más una cuestión como lo que pasó ahorita de comparar cosas como películas o
videojuegos o cosas que tengan tal vez una historia, pero no de una manera convencional. Y ella se dedica mucho en esta intersección de ese estudio de lo que pueden ser como las fronteras literarias entre un medio y otro, o entre un tipo de escritura y otro. Yo particularmente antes de este libro leí uno que se llama The Theory of Adaptation y como que habla mucho de esta cuestión de por qué existe la adaptación, cómo es un mecanismo de supervivencia para historias que nosotros creemos que o que mantienen una ideología que nos parece valiosa o preservan cierta identidad de alguna cultura, pero pues justo también es un ejercicio eh, como saber cómo traducir de un medio a otro, pues distintos recursos, ¿no? Por ejemplo, en los videojuegos, ella habla mucho de esta cuestión de cómo a veces las historias se sienten más vívidas porque es un tipo de medio muy activo, ¿no? Donde tienes que participar para ser parte de la acción narrativa y cómo eso a veces es algo que no es posible en otros medios, ¿no? Entonces, habla mucho de estas intersecciones, ¿no? Y en este libro Pero como no que en me llamó este la libro, no atención. en este libro. O No, en este sea, no libro en no, este ¿eh? libro. O sea, Pero de lo que, esa ajá. parte que suena muy interesante que Flavio acaba de decir y que dice, este Emilio con que pobre cabrón, que quede claro, este libro no. Ahora, Es que en perdón que general, te ajá, interrumpa, quiero sí, hacer un pequeño paréntesis. adelante, Lo adelante. tuve que haber visto antes, no sé por qué lo dejé ir, pero el libro está en Ajá, Goodreads, una página donde saben que yo a ajá. veces estoy bastante. Tiene 8 ratings y 3 reviews. Nadie ha leído este libro. No sé Lo- de dónde lo sacaste y voy a exigir bueno, además de que es corto, y creo que eso es algo a su favor, o sea, porque siento que, o Sí. sea, independientemente de que sí sea muy denso a veces y que haya menciones de muchas óperas, creo que lo que me gusta mucho del estilo de esta autora es que no, o sea, no es pretenciosa en el sentido que otros No. autores sí lo son, de teóricos. O sea, intenta hacerlo accesible. Pero sí, la manera en la que escribe mucho es que presenta una parte de la teoría y luego da muchos ejemplos. Y eso es mucho como, eso es mucho lo que te enseñan en letras inglesas. La estructura de un ensayo de letras inglesas no es algo que te vayas a poner así a leer para empezar tu día o en el baño, así de, me voy a echar como las, no sé, los colores en las obras de Shakespeare representan como, no sé, distintas cosas, ¿no? O sea, tienes que probar muchas cosas a partir de algo que casi nadie conoce, ¿no? Y lo que ella hace, cómo estructura sus libros, es que menciona estas ideas de, por ejemplo, lo de la adaptación, y luego empieza a dar distintos ejemplos y como que se mete muy clavado de que aquí podemos ver cómo hace esto que me recuerda tal y tal y tal, y esto es como parte de lo que él dice la teoría no sé qué. Entonces creo que la parte más pesada de este libro es que la mayoría de las cosas, o sea, como que habla más o menos de como su aproximación teórica o lo que ella piensa de cierto autor, y luego da muchos ejemplos de distintas obras, ¿no? Que les voy a ser honesto, yo tampoco soy un experto en ópera ni nada, pero creo que en la manera en que describe las distintas obras fue lo que yo rescataba, porque obviamente no entiendo todo, no conozco a todos los compositores, pero al final de lo que trata el libro, lo que intenta decir el libro es qué es lo que pasa en la mente de distintos artistas a la hora de que ya les llega como darse cuenta de que ya no son pues los jóvenes compositores, de que ya tal vez tienen sus últimos Sí. años y cómo hacen sentido de eso, ¿no? Y se me hace muy curioso porque justamente de aquí hemos hablado de, en las distintas películas, de cómo hay dos etapas de la vejez, ¿no? Esta vejez que es como que cuando ya llegas a la edad y otra vejez que te incapacita, ¿no? Entonces, lo que se dedican a hacer Linda Hodgson y Michael Hodgson es ver como cuatro compositores, particularmente Verdi, Strauss, Messiaen y Britten, cómo lidian con estas, estas incapacidades y como con este impulso creativo. Pero bueno, no sé, ¿quieres Que, que que, decir algo que... al Sí, no, respecto no, de no, no, Britten? no. No, 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 todo bien. De hecho, o sea, yo hasta donde llegué, que me pareció interesante, o sea, creo que era un libro interesante. O sea, si me hubieras puesto ejemplos de otra cosa que conociera o que fuera Sí, más, eh, que supiera más del tema, lo entendería más. Pero habían cosas que me llamaron la atención. O sea, hasta donde llegué, recuerdo que algunos autores hacen, o compositores más bien,
lo que tenían una obra que no era tan interesante, ¿no? Durante toda su carrera, que era una obra que muchos críticos decían como, es que es muy aburrido, no se atreve o lo que sea, Sí. y al final, en sus últimos años, pues cambian sus obras, ¿no? Y hacen cosas que son mucho más atrevidas y los críticos cambian. Entonces, lo que me llegó a llamar la atención es cómo, o sea, sí, llegas a una edad donde ya tal vez no te tomas tan en serio lo que haces y ya es como, bueno, un poco lo que hablábamos en el episodio pasado de Fire, como ya no es tanto por el hecho de hacer dinero o hacer esta carrera o esta vida, sino que ya es el hecho de hacer la música que querías hacer o lo que querías Sí. hacer. Y Creo que eso me pareció justamente, interesante, creo que pasó. sí, 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 total. Siento que justamente este libro parte como de una idea de vamos a ver si podemos sacar una teoría de cómo es la creatividad en la vejez, ¿no? Y se pone Ujú. a poner estas 4 historias muy específicas que creo que nos muestran al final de todo que es imposible, así como todo, decir, pues la vejez es tal o la vejez es siempre los autores viejos son así, ¿no? Y particularmente porque ellos empiezan diciendo que siempre hay dos mitos, ¿no? O la vejez es este punto donde justamente te liberas de todas las expectativas de tu juventud, porque pues justamente ya estás llegando a los últimos años de tu vida, pues te queda muy poco tiempo para probar que eres bueno o no. O es este momento donde, ajá, y es este momento donde justamente en un destello de creatividad, como que tienes tu mejor obra, ¿no? O es este momento donde estás en decadencia, ¿no? Donde si sigues sacando lo mismo, o como que si cambias tu estilo, la gente dice, no, ya porque está viejito, pues ya está desconchavetado, ya no puede, que es algo como que le está pasando mucho a los candidatos en Estados Unidos ahorita, eh, pero pues es como de esas dos cosas, ¿no? Como tanto esta cuestión de que o puede ser el momento donde como que justo todos tus aprendizajes vienen y hacen algo revelador, o es algo que ya llegó a impedirte a seguir con tu legado de genio. Y creo que eso es como lo interesante de que pone en el centro de este libro esa cuestión de qué significa eso. ¿Realmente podemos decir que es una o la otra? Investiguemos. Sí, es donde se pone a poner Sí. estos distintos ejemplos. Sí, no, y como lo mencionas, sí creo que, o sea, este tema fue exacto, creo que lo tuiteé hace algunos días, que este tema que elegiste de la vejez lo estamos viendo así que en el país más grande, más importante del mundo, ¿no? Donde uno ya hace preguntas y en este caso es de músicos, obviamente el libro, pero en el país si te preguntas como, ¿puede Biden realmente ser presidente? ¿Puedes seguir funcionando como presidente ya a cierta edad? O sea, es una pregunta interesante porque la estamos viendo en vivo, ahora sí, donde, o sea, en el caso de un músico, pues es mucho más fácil, ¿no? Haces tu canción, al final de cuentas puedes seguir haciendo la música. Tal vez no es una música tan creativa, no es algo que cambie generaciones, o no le va a llegar tal vez a nuevas generaciones, tal vez, pero en otros trabajos sí te preguntas cómo puedes realmente sigues funcionando para este trabajo. No sé, es interesante. Siento que en la parte creativa es más fácil. Aunque existen muchas historias de directores, pintores, lo que sea, que tal vez muchos dicen que ya decayeron en sus últimos años, pero no sé, creo que puedes seguir haciendo lo que te gusta hacer y ya al final te juzgará la gente. Pero hay trabajos en los Sí, que realmente simplemente ya no puedes. O sea, ya no te va a dejar la gente hacerlo. sí, que creo que implican, sí, la verdad es, creo que también es un tema incluso como para otro podcast también completamente como de cuál es la diferencia entre como este trabajo artístico y como este trabajo del político, porque pues creo que el político al final también tiene que estar lidiando con muchas, bueno, bueno, aquí también pasa. Pues es curioso, no sé cómo cuál sería las particularidades justamente de lo que tendría que tener una persona, pero sí creo que es un tema que viene mucho a colación porque creo que la gente, tal vez a diferencia de un músico, no dice, bueno, o sea, sí, la ópera estuvo bonita o estuvo de la chingada, pero no depende de esa persona que, pues no sé, que pues la economía de mi país o el gobierno de mi país, ¿no? Y cuando una persona, pues ya más avanzada, sí tiene
toda esta responsabilidad de como de una población entera, pues creo que sí cambia un poco la cosa. Pero creo que sí, 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 siento que sí es algo como muy vigente ahorita. Y básicamente, justamente se estructura de cómo empieza a hacer esta indagación de que si es una cosa o es otra cosa y empieza dando ejemplos en cuestión cronológico, ¿no? Y creo que en cada uno de estos autores enfrenta un problema distinto. Empezamos con Verdi, que bueno, o sea, yo no quiero decir que soy como experto en Verdi, pero básicamente él, lo que explica en el libro es que por mucho tiempo fue como la imagen de lo que era la música italiana, ¿no? Y como que él hizo muchas óperas, creo que una de las que se ubica es La Traviata, pero fuera de eso, no, o sea, no sé qué tantas otras cosas No, hizo. no tengas pena, dilo. O sea, nadie te va a juzgar. Bueno, como ustedes sabrán, la interpretación de... la verdad no sé, no sé, pero básicamente el problema que atraviesa Verdi en su obra es que en un principio él fue como la imagen de lo que debía ser la música, ¿no? Y como que también era una representación de lo que era la música de Italia y por mucho tiempo fue muy conocido. Pero de repente llegan como a sus 40, 60, este otro compositor que también es muy conocido que se llama Richard Wagner, que es un alemán, que va muy en contra de lo que hacía Verdi, que es ahí donde me faltan, vayan los detalles técnicos, pero hasta yo entiendo Verdi era una Mm, persona un poco más clásica, más como eh, restringida, y Wagner es muy conocido por hacer estas óperas enormes y como muy dramáticas y como muy... Por ejemplo, ¿te ubicas la película de Melancolía de Lars von Trier? ujú, Ahí sí. justamente la música de atrás es de Wagner y es como este motivo que constante, ¿no? Como que Wagner es muy denso, güey. Es como una película así como de autor, como 5 horas en blanco y negro y como que Sin trae muchos diálogo y... simbolismos. Ajá. Y como que Verdi cuando empezó a Wagner tener fama dice, ay, ya, mis tiempos ya acabaron. Pero al final de su vida, Wagner se muere y muchos teorizan que él empezó a volver a componer porque Wagner ya se murió y él quería como dejarle un legado a los italianos, a los músicos italianos. Y toda su vida Verdi hizo cosas muy también dramáticas, pero en un sentido más clásico. Y su última obra es esta obra que se llama Falstaff, que tiene una adaptación de Shakespeare. Pero ahí agarra varias obras, agarra la obra de las las esposas de Windsor, no me acuerdo realmente. Me falla la memoria no sé cuál versión es, de la italiana. Otro personaje como muy... es como el bufón característico, ¿no? Y como que el bufón lo Mm, que pasa es que es esa persona que se puede salir del relato, o sea, él ni siquiera ni obedece al rey ni a los enemigos, porque siempre es como el que se está burlando, ¿no? Nadie lo toma en serio, ni siquiera es como una persona como que se percibe como tal. Y como que él usa ese personaje como para ir criticando distintas cosas que estaban de moda con Wagner, ¿no? Incluso hasta describen que mm, utilizan sus mismas melodías, pero en lugar de que sean dramáticas, las usan como en modo de chiste. Entonces, como lo que usan a Verdi para explorar esta cuestión de cómo también uno de los duelos de la creatividad en la vejez es sentirte que pues ya no estás en la onda, ¿no? Y como que mm, de repente todas las cosas cambian y cómo puedes volverte a integrar, cómo justamente este autor lo que hizo fue que volvió a estar en onda a través de hacer lo opuesto que él siempre quiso hacer. Y algo que es mm, interesante es que a Verdi le salió bien porque al final esa obra sí logró su cometido de influenciar a otros músicos italianos, e incluso músicos afuera de Italia. De hecho, influye en un compositor alemán, que es el del siguiente capítulo. Pero lo interesante es que en ese mismo capítulo también Linda Hodgson habla de otro compositor, que ese no me acuerdo su nombre, no sé si era alemán o italiano, pero justamente él le pasó lo mismo, que creo que era el que estabas mencionando, de que toda su vida, a sí. diferencia de Verdi, toda su vida él se caracterizó por hacer obras más cómicas y más pequeñas, no tan dramáticas. Pero en sus últimos años de vida dijo, no, no me pueden recordar solo como esta persona, de que solo hacía cosas como de chiste, ¿no? Porque me van a ver como un compositor menor. Entonces, en sus últimos años intentó todo lo que estaba en su poder para hacer esta obra que era como su, que iba como que cerrar su ciclo de obras, pero al final no pudo llegar a la primera presentación, muere antes de que se presente, pero la obra sí se presenta. Y es muy interesante porque en un principio no tiene esta recepción así de, al final sí se vuelve un compositor menor y dice, no, pues lo intentó, pero realmente no lo logró, no llegó
algo realmente interesante. Y es hasta muchos años después que vuelven a rescatar a este autor y dicen, bueno, pues sí tiene algo de valía, aquí sí se veía que sí podía hacer algo diferente, ¿no? Pero creo que lo importante es como esta cuestión de que los autores siempre están en sus últimos años de vida lidiando con esto que decías, la opinión externa, ¿no? Cómo la Ujú. opinión de lo que tengan de mí me afecta en estos últimos años de vida y cómo o puedo afectarla o puedo cimentarla o puedo hacer algo para eh, cambiarla, que fue algo que es lo que le pasa a Richard Strauss, que es el segundo músico de los que hablan. Y Richard Strauss es este músico alemán muy influenciado por Verdi, como que romper con las formas y cosas así. Y pues él establece su carrera en Alemania, pero el problema es que es a principios del siglo XX y pues los años siguen hasta que llega el partido nazi, ¿no? Y justamente él, pues es ahí donde se vuelve polémico, porque no es que empiece a cooperar con ellos, pero él está en ese momento pues en su cúspide y como que él justamente para seguir sustentándose quiere que sigan tocando sus obras y la única manera de tocar sus obras pues tocarlas enfrente del partido nazi, pero también utiliza eso a su favor para que eviten que su familia la manden a los campos de concentración porque él Como muera. Mm. tiene una nuera judía, ¿no? Y tiene unos nietos que son judíos, ¿no? O sea, entonces... Vamos a hacer una pregunta un poquito, solo voy a cortarte un poco aquí, güey. ¿Te gustaría, supongamos que Trump llega al poder, ¿no? Y que entonces diga Trump, lea tu libro a todo su público. ¿Sería algo que aceptarías? ¿Que es algo que Que lo lea tú... Trump. Supongamos que se va al extremo, ¿no? Entonces se vuelve así como oscuro, como en esos tiempos. O sea, ¿qué Es algo opinas como, de eso? De que Hitler, o sea, de que haya... A ver, lo entiendo un poco por supervivencia, pero... O sea, ¿qué opinas tú de ese autor? De el hecho de que haya tenido que... o sea, creo que es muy fácil ponerse aquí ahorita a decir, no, sí, yo hubiera hecho lo correcto y cosas Sí, así, obvio. dando es tu único sustento de vida y cosas así. Y como que No, también cuando van a... creo que al final él justamente sí toma decisiones que al principio son moralmente reprensibles, pero mientras más va avanzando va rompiendo como relación con, con varias personas que lo apoyaban, justamente por todo lo que empieza a pasar, ¿no? Al grado de que ya dejan de tocar sus piezas. Creo que tenía una obra que iba a estrenar y no la estrenan. Y al momento en el que ya pierde la guerra Alemania, empieza a ser atacado por, pues, de hecho, artículos estadounidenses decían, no, este viejito es un nazi, no le hagan caso y cosas así. Y él se vuelve se deprime mucho, pero al final hacen un juicio en 1948 y sale de que realmente, a pesar de que estaba trabajando con los nazis, él nunca apoyó su ideología o nunca fomentó Mm. como estos actos de crueldad. Creo que tal vez, o sea, ya podrías hacer la distinción de que, pues no sé, Bueno, es que al final del día no estaba... Pues él no hacía nada más que tocar música, ¿no? O sea, no es sí. mi culpa. O tocar el violín o lo que fuera. O sea, Creo que al final sí viene una cuestión ahí de como, bueno, pues hay veces que como por las circunstancias terminas en esas cuestiones históricas, pero ¿qué haces ya después cuando, pues, no sé, como pues ya te exponen a toda esta como violencia o crueldad que creo que es una pregunta que es interesante también y yo me ponía a pensar eso de porque pues ya empiezas a ver esta cuestión de como qué haría yo en cada caso de como que dices que pasa esto, ¿no? Y como que también pero también lo hablábamos en este sentido de, o sea, recordaba otra vez el libro de Naomi Klein y como que es esta cuestión de como, pues al final creo que empatizo en ese sentido como dices, o sea, era una persona como en circunstancias que tal vez incluso aunque estuviera en contra, pues tal vez hubiera solo sido otra persona que se muriera, ¿no? No sé, no sé, creo que es muy difícil estar en esa posición. La verdad, yo si me leyera un libro así, ese güey, pues depende qué esté pasando en ese momento, ¿no? Pero supongo que si sigue como fomentando estas cuestiones de crueldad o cosas así, pues tal vez sí debería de hacer algo, no sé. O sea, también es como muy raro, no sé por qué ese güey leería un libro bueno, no, judío, no obviamente, sé. era un ejemplo. Obviamente, sería más como... O sea, o sea, al final de cuentas que... O sea, yo creo que... Pues sí, no es culpa del güey que tocaba música. O sea, a ver,
pasa mucho, ¿no? Que, bueno, no sé, no voy a tocar este tema, pero de grupos de música que van a fiestas Bueno, sí, exacto, ¿no? Pero les pagan y o sea, al final de cuentas, pues no es su culpa, están contratando para tocar, ¿no? No estás haciendo nada malo, o sea, o, sí, o qué, no vas a dejar de tocar por, no sé, o sea, puede ser que sí, al final de cuentas, pero también, es que no sé, depende, o sea, yo creo que sí, depende de la posición en la que estés, obviamente, pero tal vez si es alguien que te está pidiendo algo y tú estás en contra de lo que hace, pues sí puedes totalmente decir que no. No, obviamente dices que no, y ya. Pero es complicado porque ahí ya no es solo que estabas en contra de su ideología, sino que también era como que, bueno, entonces tu familia se muere. Como esa pregunta sí. de o tocas o te mato, o ¿qué prefieres? ¿Tocar con Hitler o que te mate? Es básicamente eso. Sí, sí, creo que es difícil. Creo que el punto sería no llegar a, a esas situaciones, ¿no? Pero no sé si a veces es inevitable. Y pues sí, eh, creo que es muy fácil juzgar cuando estamos en esa afuera, ¿no? Y como decir, no, pues nosotros no. Pero justamente él, gracias a esa experiencia, pues tiene como esta depresión que le ayuda a hacer sus últimas canciones. Que es curioso que sus últimas canciones, de hecho se llama Four Last Songs, no las termina, pero por eso le ponen Four Last Songs, o sea, no las termina en vida, pero pues las tocan, lo que hizo, y como que son eh, composiciones muy afirmando la vida, ¿no? Mm. Que creo que tienen que ver como con este valor transformador a veces de los artistas y como lo que también ven al final de su vida, que creo que es lo que resaltan en esta sección de este libro, ¿no? Espérame, ya, ya hablé mucho. Sí, continúa Biden. No, entonces como que justamente es esta cuestión de, al final, incluso en los actos más crueles o la cuestión más difícil, también el hecho de estar creando el arte como que hace, in- incluso cuando es arte sobre la muerte, siempre está afirmando la vida, ¿no? Siempre está cuestión, en cierta manera, como el arte que trasciende, siempre encuentra una manera a través de lo cruel de como decir, pues sí vale la pena esta experiencia o incluso con todas sus mamadas, ¿no? Que es Es un algo muy poco la distinto. película pasada, ¿no? La de Fresas Salvajes, de la que hablamos. Sí, Que es un sí, sí, poco sí. esa película de... O sea, sí, o sea, muy bien el premio que voy a recibir y todo, pero en sí es como premio, más que... O sea, sí, el Sí, como estoy bien con mi vida, con lo que creé. sí, que es como interesante esa como cuestión de cómo el arte en ese momento como que puede llegar a resignificar todo, ¿no? De como, o sea, ya cuando siempre dicen eso, ¿no? Como que las personas más buenas son las personas que están muertas, ¿no? Entonces como que, pero como que justamente un artista muerto, ya una vez cuando ves sus últimas obras o cosas así, como que recontextualiza todo lo que vino antes, ¿no? E incluso muchos se vuelven famosos incluso ya hasta que se mueren, ¿no? O sí, ya, o sea, Ah, una solo... pregunta que... esta obra que tocaba para Hitler o el partido nazi, Ah, su última obra habla de eso, habla de... ah, sí, hay unas, más que hablar de eso, como que la última habla de ópera, su vida entera. una de sus últimas óperas que hace, sí hace como mención de todo lo que hizo antes, pero más que nada como en cuestión musical. Entonces, no es como que habla Ok. en sí como que su participación nace, pero sí como que es una revisita de qué fue lo que hizo y cómo ahora lo ve, ¿no? Que se me hace muy interesante porque él, justo de lo que habla esta autora y que por lo que me gustó es que las distintas técnicas que usamos para mantener vigente nuestro discurso, ¿no? Y algo de lo que yo decía que ya he hablado aquí de ella es esta cuestión de la parodia, ¿no? La parodia es este género que como que es una burla de otro texto o de otra obra, pero que muchas veces no solo es esta cuestión de, vamos a burlarnos porque está cagado, sino como que también es una revalorización de lo que es el pasado, ¿no? Y muchas veces Mm, en esas parodias se encuentra como la obra cúlmine de un género, ¿no? Por ejemplo, Don Quijote y las historias de caballería, ¿no? ya. Alguna vez hablábamos de los cuentos de hadas o las películas de princesas y Shrek.
que muchos considerarían como una de las mejores obras ahorita dentro de ese género, ¿no? Pero es una parodia. Entonces ella habla de cómo distintos autores ya en este momento de su vida utilizan ese tipo de mecanismos o para burlarse de ellos mismos o para criticarse. Y como que Strauss sí tiene esta culpa. O sea, sí al final de sus últimos años, pues era un viejito que le quitaron todo el dinero, sí mataron a ciertas personas que no pudo salvar, de conocidos, de su familia. Eh, Sí. no era bien visto críticamente, entonces sí tuvo cierta manera su castigo el señor. Y ya, o sea, cuando termina su carrera, pues incluso cuando ya lo absolvieron de los cargos y cosas así, pues como que sí le llegó ese trauma, ¿no? Pero al final lo interesante es que él termina como con una nota en cierta manera positiva. Eh, ¿qué es lo interesante, no? Los otros dos autores, la verdad, como que más o menos va de lo mismo, pero del último autor yo ya me alejé un poco porque los otros dos autores, uno se llama Oliver Messiaen y como que está muy influido por esta cuestión de como que lo espiritual, lo religioso, y como que toda su obra siempre como que te tornaba hacia lo religioso, hasta que luego se burlan de él todo el tiempo y se retira de como hacer ese tipo de obras y luego se enfoca en como canciones de pajaritos y como que hace como que puras cosas que tienen que ver con pájaros, pero al final en sus últimos años logra combinar otra vez como lo religioso Adiós. con sí, la religión, Dios y como los pajaritos. Y lo que hace es que incluso se inventa como que todo un lenguaje de los pájaros. Hace como 22,000 distintos tonos de pájaros y cosas así. Entonces es una cosa muy loca, pero que es otra vez esta revisitación de lo que vivió en su vida, ¿no? Y como que él siempre tenía esta idea de como que tenía que trascender. Y también terminó en una nota positiva porque su última obra trata de un mártir, ¿no? Pero las últimas escenas tienen que ver con que se salva, ¿no? Entonces también otra vez se vuelve esta cuestión de afirmante. Y el último autor, que es Benjamin Britten, que la verdad aquí yo sí me salté un poco capítulo porque es medio, pues como podría decirse, alerta o sea, como que esta última parte hablan de este compositor que estaba obsesionado con la niñez y la juventud y todo el tiempo se sentía como esta persona muy viva por esta, como, no sé, virilidad juvenil, pero luego es Michael, como un Michael. personaje problemático porque sí tenía, bueno, el libro comenta que tenía relaciones cercanas con jovencitos o personas más, más pequeñas de su edad, Para que y vean lo que pues, nos manda leer. pero es parte como de enfrentar como que estas No, personas son, ajá, o sea, sí es, creo que ahorita es más, más pues, o sea, tabú. sí, O sea, no sé si tabú, no sé. creo que más que O nada sea, es más fácil detectarlos cuando lo están haciendo o que, no sé, que la gente también lo denuncie más, porque creo que antes era así como de, pues le ayudaba a crear, entonces déjelo, es como, a los niños le cae bien y es así como, no sé. sí, sí, bueno, también antes la edad, o sea, era diferente, ¿no? Según yo, o sea, me refiero cuando eran los Sí, griegos, o sea, tal vez no tanto aquí, pero cuando eran los griegos y cosas así, que siempre estaban con jóvenes, pero la edad, o sea, ya a los 60 ya eras súper anciano, a los 50 ya eras súper anciano. O sea, a los 16 ya eras casi un maestro de escultura o algo así. O sea, sí, hoy suena muy loco, pero no era tan loco antes. sí. Pero bueno, o sea, básicamente lo O sea, interesante no es está, que no, quiero ya, dejarlo ya, claro. olvide todo. Bueno, no sé, no. O sea, el punto es que sí habla de esto, pero, o sea, es interesante que aún así se volvió un compositor como uno de los más reconocidos en Inglaterra, ¿no? Pero es curioso cómo todos se encuentran en esta cuestión de, a partir de su postura con el arte, como una manera de como seguirle dando sentido a su vida, ¿no? Y un poco el libro termina como con esta cuestión de que pues al final esta experiencia de la vejez no se puede categorizar de una sola, no es ni una ni la otra, no es esta experiencia que te debilita, ni es esta cuestión que cuando llegas al final sabes más, ¿no? Porque justo incluso todos estos autores en sus últimos años de vida seguían batallando muchísimo, incluso más, porque tenían las expectativas, tenían esta cuestión de que no se sentían tan bien físicamente, Pero es que pero también debes termina. tener, o sea, siento que pasa algo. Cuando eres joven tal vez creas y eres feliz, pero ya cuando estás viendo que ya no tienes tiempo de crear, siento que todo lo que estás creando le quieres dar más importancia. Es como, este tiene que ser Sí, mejor, esto tiene que ser mejor, y llega esa presión extra tal vez.
que se vuelve la última palabra. De hecho, es algo interesante porque ya más adelante sabrán, pero hay un término para las novelas como de, aquí como su término de podcast mamador, para las novelas que son como de, cuando de juventud, de una persona que es que crece y como que se realiza en su juventud, o que pasa de una juventud a la adultez, o que tiene esta transición. Hay un término que en inglés es como coming of age, pero en la literatura se llama Bildungsroman. Lo sé también porque eso, por ejemplo, James Joyce tiene su primera novela es un Bildungsroman, porque es como de este niño que se vuelve artista, ¿no? De hecho, se llama El retrato de un artista adolescente. Pero aquí justamente Linda Hodgson rescata el término de lo que sería lo opuesto, que es como la respuesta de una persona a cómo concluye su vida o cómo, qué sería como esta última palabra, ¿no? ¿Qué es lo que dices, ¿no? Que se vuelve más importante. No sé cómo se pronuncia, pero creo que es Volendungsroman, que es como esta obra del final de los días y que todos, justo todos tenían esta misma cuestión de qué es lo que quiero, cómo es lo que quiero que me recuerden. Pero al final un poco la lección es que sí tienes un poco de injerencia en eso, sí puedes afectar eso, pero al final también la gente va a hacer lo que pinches quieran. Hay muchos que los interpretaron bien al principio y luego al final dijeron, ah, ya, que está muy de hueva. O por ejemplo, ahorita yo creo que Benjamin Britten también sería conflictivo interpretarlo cuando en su momento ya su última obra sí fue todo un hit, pero ahorita tal vez ya no. Entonces como que es esta cuestión interesante de cómo todos los artistas todos tenemos esta cuestión de que creamos historias de nosotros, ¿no? Y como que incluso eso llega a la Mm, vejez y siempre estamos sí. intentando hacer sentido, pero los artistas siempre están intentando también hacer sentido de este diálogo que tienen con la sociedad, ¿no? Y como que al final su imagen de su vejez también se ve muy afectado por este diálogo creativo, ¿no? Y como que al final lo creativo no escapa de la opinión de los demás, porque muchas veces eso es como de lo que vives, de ser aclamado o rechazado. Sí, 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 sí. Es que al final yo creo que sí debe ser duro. O sea, es complicado porque ya tu idea ya no es muy difícil ser innovador a cierta edad. O sea, creo que lo hemos hablado muchas veces aquí. O sea, o sea, es muy difícil que tú le digas a tu abuelo, bisabuelo, como, sí, entiende a los trans o a LGBTQ. O sea, son temas que no vivieron y es muy difícil ya que tu cerebro lo entienda, lo acepte y tal vez que pueda llegar a estas como nuevas generaciones o hablar de temas que son actuales, ¿no? Muy difícil que puedas crear una obra que resuene con lo que está pasando en la juventud o en las nuevas generaciones cuando ya tienes cierta edad. Y tal vez tu mensaje ya no resuena con las nuevas generaciones o con el tiempo actual. Y, y no sé, yo creo que llegas a una, como estás como, o abro mi mente a mi edad y todo lo que creí tal vez estaba incorrecto y tengo que aceptar como esta nueva y tratar de, no sé, ¿cómo se dice? Encontrar una nueva voz, pero ya tal vez es muy difícil a cierta edad, ¿no? O sea, Sí, y es lo interesante, como realmente es una experiencia, como todas, pues única a cada uno, ¿no? Cada quien responde de una manera distinta, incluso es así juzgado es. de manera distinta porque tampoco lo puedes controlar. Pero Emilio, así terminamos este ciclo sobre la vejez. Creo que al Tengo final, una cosa positiva, es que este no va a ser el último podcast porque yo no creo que a Flavio quiere lo que más sea recuerden. recordado por esta recomendación. Pero no sé, hay unos que dejaron de recomendar cosas. Al final, ya si no quiere leer el libro, pues más o menos de eso va. Creo No, que no es malo. Yo creo que, a ver, voy a darte un punto, ok. Si te gusta la música y no era un mal libro. Si te gusta la música y es, es un buen libro. no, pero sí es denso. O sea, hablándolo como de esa cuestión de como si lo calificas en cuestión de recomendar, yo creo que este libro, bueno, tal vez porque a mí sí me gustó, yo le pondría 2 puntos, bueno, ¿cómo sería? 5, pero porque encuentras algo interesante si estás muy clavado en eso. O sea, no sé, incluso tal vez podría ser como 4, porque siento que no lo podría recomendar casi. No lo podría poner sobre la mesa
a alguien así de que vamos a leer este No, libro. no Pues, creo, no creo yo que te deja de hablar la gente después de esto. Si no tienes idea de la música clásica, y un 2, yo lo pongo un 2, así que me voy a ir a 3.5/10, yo le doy. ya, sí. Sí, pues más o menos podemos decir que está entre, bueno, con mi calificación sí, 3.5 4. Pero bueno, O sea, o sea, ya, es un libro difícil para un club de lectura, por así decirlo. sí, sí está denso. Sí es como mucha teoría igual. Pero pues si les gustó algo que se mencionó de Linda Hodgson, igual denle una oportunidad. Este libro es, o sea, todos los otros libros también son mucho de teoría literaria, pero si les late también esa onda, pues ella escribe cosas interesantes. Pero Emilio, pues terminamos otra vez otro ciclo, libros y películas. ¿Qué nos espera en el futuro del podcast? Ahora hablando de esto, del legado Nos espera de- una pausa porque yo sigo digiriendo este libro. Entonces vamos a hacer una pausa un par de semanas, vamos a dejarlo claro. Nos vamos a tomar un tiempo para hacer el rebranding de nuestro podcast. Vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar la imagen, todo. Y vamos a seguir con estos temas como el de Fire. Vamos a agarrar temas interesantes para tratar de entender los temas que están pasando. Y obviamente vamos a continuar con lo de las películas y los libros. Y prometo, yo lo prometo aquí, lo digo, que haré un filtro antes de que Flavio se atreva a recomendar, sin que los dos lo aprobemos. Entonces, no se Sí, preocupen, sí. prometo traer cosas mucho más digeribles. No es un mal libro, y lo estoy haciendo de broma un poco. Al final de cuentas es un buen Das, libro, das. pero, o sea, creo que sí hay libros que es más fácil leer. O sea. No, sí, creo que yo también estoy de acuerdo con que Emilio haga un mejor filtro, pero todos vamos aprendiendo. Yo también aprendí. Y también es una cuestión para que pensemos en temas un poco interesantes, más interesantes para ustedes, accesibles, que puedan compartir con su familia y no los vean raros. Pero pues muchas gracias por escuchar. Sí, estaremos afuera algún par de semanas, pero regresaremos, no se preocupen. Ustedes aún así puede ser el tiempo perfecto para ver todos los episodios que no han visto, recomendárselo a un amigo. ¿Por qué no hacen un club de escucha de todo está bien? Es algo que pasa al parecer, entonces pues, háganlo, hagan sus clubs de escucha de podcast y en un par de semanas nos volveremos a ver. No nos extrañen mucho. Así que nos vemos en un par de semanas. Bye bye.